Amén. Dios les bendiga a mis estimados hermanos. Es una satisfacción y un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Pues es tantas cosas que están sucediendo a diario, tantas cosas que están sucediendo a diario. Y estoy buscando una escritura, pero le voy a encargar aquí a mi esposa que me la encuentre. Exodus chapter 12, where the Lord tells us to stay in the houses. Amen. Este es el tercer día de nuestro ayuno y le doy gracias a Dios. No pensaba que iba a poder, en verdad, pero he podido sostener el ayuno hasta este momento, por la gracia de Dios. Y me conmovieron dos cosas. Una ayer, cuando leí ayer o antier sobre los niños huérfanos en China, y los niños, porque sus papás los llevaron y los que estaban enfermos y los sacaron y dejaron a los niños solos en casa. Algunos de ellos sobrevivieron, pero otros murieron de hambre, encerrados en su casa. Hay un sufrimiento terrible hoy en día. Y yo creo que hay varias cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere derramar su amor en nuestras vidas por su Espíritu. Porque dice la Biblia dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Entonces tenemos que cada día el Señor nos va revelando un poquito más de su voluntad. Y absolutamente la oración nuestra me ayudó a leer sobre el sufrimiento y pensé, voy a seguir ayunando, voy a continuar ayunando. Es la parte que puedo hacer. Yo no puedo ir a China, no podemos rescatar a esos niños, pero yo puedo ir ante el trono de Dios y voy a ofrecer este sacrificio. También lo otro que a ofrecer este sacrificio a favor de los que están sufriendo. También el otro evento o noticias que también me impactó y que me hizo sentir fue una motivación muy fuerte. Fue de leer de que en el estado de Georgia, que ha sido muy afectado por el virus, por la plaga, por la pestilencia, hubo 3,000 enfermeras, enfermeros, doctores y otros especialistas en el campo médico que se dieron de voluntarios para ayudar. Fueron gente mayor que es más vulnerable a la pestilencia y se dieron de voluntarios. Aparte de los 80,000 que se han dado de voluntarios para ir a ayudar en Nueva York, enfermeras, enfermeros y doctores y doctoras y otros especialistas médicos se han dado de voluntarios para ir a Nueva York. Y cuando leí esto, pensé, están de acuerdo en exponer sus vidas por amor a gente que no conocen. Cuando el amor de Dios, el amor natural que tenemos, no es fácil, no es difícil sentir dolor por nuestra familia, los que están cercas, pero como hijos de Dios tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor que está en nosotros. Y cuando está desarrollado ese amor de Cristo, ese amor de Dios en nuestras vidas, entonces podemos sentir dolor y compasión por gente que no conocemos. Entonces creo que, ¿qué es lo que Dios está hablando a nosotros? Y definitivamente al acercar uno de los frutos de acercarnos al Señor es que ese amor va a crecer. Y yo me miré y dije, Señor, qué poquito amor tengo.
Y yo, oh sí, para los míos, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, mi casa, y yo me sacrifico. Pero por gente que no conozco, pues yo creo que no lo haría. Y me provocó, fue una reprensión de amor que me han dado esa gente que se han dado de voluntarios. Algunos de ellos quizás ya saben que van a morir de 80,000. Los cálculos y porcentajes, alguien va a ser infectado de todos esos 80,000. Y algunos de ellos quizás van a morir, pero están, y lo saben, pero están dispuestos en ir. Entonces dije, Señor, ¿qué tan poquito amor tengo? Por favor, abre mi corazón y dame de ese amor. Entonces creo que vamos a seguir orando y ayunando, cadena de ayuno y oración, pero no es oración religiosa, ayuno religioso obligatorio, sino que un ayuno que nace de un corazón que tiene amor. Dice Pablo a los Gálatas, miren, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, o sea, la ley, el guardar la ley o no, o la incircuncisión, los gentiles. Lo que vale es la fe nacida del amor. La fe, aún la fe misma, tiene que ser calificada. Podemos tener fe. Y dijo Pablo a los Corintios, si tengo fe que mueve montañas, pero si no tengo amor, o sea que es posible tener fe y no tener amor. Es posible hablar en lenguas y no tener amor. Es posible conocer los misterios de la Biblia, las verdades, y no tener amor. Es posible vender todo lo que tenemos y darlo a los pobres y no tener amor. Es posible aún dar nuestra vida para ser martirizados, como dijo Pablo. Si doy mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, todo aquello no tiene valor. Lo que vale es lo que es nacido del corazón de amor, porque Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo. Y entonces tenemos el privilegio de ser sus hijos, y si somos sus hijos debemos reflejar el corazón de Dios. Y viendo la multitud, Jesús dice fue movido a compasión, y fue movido a compasión cuando vio a la multitud esparcidas como ovejas sin pastor. Y dijo, a la verdad la mies es mucha y pocos los obreros. El obrero legítimo es alguien que ora, alguien que tiene el corazón de Dios. Entonces son pocos los obreros, dijo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Rogad, orad pues al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Lo que me llama la atención de ese verso es que dice para que Él envíe obreros a su mies, el Señor de la mies. Está hablando de la gente que está esparcida como ovejas sin pastor. ¿Por qué dice que es su mies? ¿Por qué dice que esa cosecha de gente inconversa son su mies? Y Él es la mies del Señor, Él es el Señor de la cosecha. Ah, es su cosecha. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por ellos. Él fue al Calvario y pagó el precio para rescatar a esas personas. Pero hacen falta obreros para la mies. Tú y yo, mi hermano, no podemos ir a China a rescatar a esos niños. No podemos ir allá, pero podemos delante de Dios aquí, en nuestra casa, orar del corazón y decir con verdadera compasión, Señor, ten misericordia. Qué tanto dolor existe. Hoy, más temprano, a las 6:30, entró Jonathan, mi hijo entró, tiene su programa de Facebook, y ya nos había dicho que no iba a entrar hoy, que iba a tiene alguna tarea, está trabajando, él es profesor de escuela y está trabajando de su casa por medio del internet y tenía tarea que hacer, y nos dijo que no iba a entrar hoy. Y me sorprendió cuando mi esposa me dijo que él había entrado. Y lo vi, prendí el Facebook para ver la grabación, lo que quedó grabado, y estaba conmovido, estaba queriendo llorar. Y yo pensé, ¿qué pasaría? Y mencionó así el leve de una sobreviviente del Holocausto, y yo pensé inmediatamente que una anciana que él conoce aquí en San Diego, que él fue a una sinagoga, y esta ancianita que tiene la marca del tatuaje de cuando estuvo en el campo de concentración, y él fue y cantó en esa sinagoga, y me había dicho que esa viejita fue y lo bendijo
le dio una bendición especial. Él les cantó el Salmo 121 en ese día en la sinagoga, diciéndoles que él no sabía que el pueblo judío canta el Salmo 121 sobre los enfermos. Yo tampoco sabía eso. Entonces cantó ese día ahí en la sinagoga y les dijo, si alguno de ustedes está enfermo aquí este día, voy a cantar el Salmo 121 y lo que aprendí de los rabinos, de sus rabinos, y si alguien está enfermo, crea que al cantar este canto van a ser sanos. Dijo, estaba, no en un servicio, en una sinagoga, dijo, estaban atentos todos y algunos llorando. Entonces esa viejita fue una que vino, lo abrazó, lo bendijo, entonces hizo amistad con ella, una ancianita ya muy avanzada en edad. Y entonces yo pensé al instante que era esa viejita, que algo había pasado, ¿qué sucedió? Pero me sorprendió cuando comenzó a platicar la historia, a dar testimonio, que es un amigo de él, se llama Mitch, es un judío, abogado, amigo de él, y se conocieron porque los dos pertenecen a la mesa directiva de un grupo, de una organización judía. Y yo también lo conozco así levemente, y le mandó este mensaje, noticia a Jonathan, su amigo Mitch, y era de una anciana de 90 años, muy anciana, no sé si 90 o 100 años, que también sobreviviente del holocausto, y entonces que la habían hospitalizado por tener pulmonía. Al final, el hijo llamando desesperado, ¿cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi mamá? Y no podemos ahorita, está muy grave, dijeron, ya tiene tanta edad, ya está muy avanzada, tiene pulmonía, las cosas no se ven bien. Y llamó otra vez al rato, ya no está consciente, todavía no puede hablar. Entonces el hijo, un judío practicante, dijo, póngale el teléfono a mi madre, quiero decir una oración, quiero decir la oración del Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el que estaba, no sé si era un doctor o un enfermero, Dios lo bendiga, que tomó el tiempo para poner el teléfono a los oídos de la viejita antes de que muriera, para que viera la voz de su hijo, para que no muriera sola. Entonces, le mandó ese fue el testimonio, pero me sorprendió. Yo pensaba que Jonathan estaba llorando por alguien que él conocía, que había muerto. La viejita murió del coronavirus, esta anciana. Y entonces ahí lo expresó, y los que lo vieron ahí quebrantado, y a mí de verdad me tocó el corazón y dije, oh, yo pensaba que estaba llorando por alguien que conocía, ni la conocía a esta viejita. Y pensé yo, cuando el amor de Dios crece en nuestro corazón, vamos a sentir dolor y aún profundo, aún por gente que no conocemos. Vamos a sentir compasión por China, por Italia, por España, por Irán. Vamos a sentir compasión por los pecadores, vamos a sentir compasión. Ese es el corazón de Dios, ese es el corazón de Dios. Él estuvo dispuesto a tener misericordia de Sodoma y Gomorra si nomás hay algunos justos. Y Abraham no negoció con Dios hasta que nomás hubiera uno, con uno hubiera sido suficiente. Dios ama al pecador, aborrece el pecado, aborrece las abominaciones, pero ama al pecador. Y tú y yo, mi hermanos, estamos en una posición de que somos hijos de Dios y podemos juntarnos, unirnos y orar y pensar. Eso cambió mi pensamiento desde el día de ayer o antier. Dije, tenemos que orar y ayunar con amor, mirando y sintiendo el dolor del mundo, de un mundo entero que está gimiendo hoy. Eh, nos dijo uno de los hermanos que está conectado, creo que está conectado a mi hermano Lauro Herrera, no sé si está aquí ahorita, del pastor allá en Ecuador, en Quevedo, Ecuador, pero alguien nos había dicho, ore por Ecuador porque en Ecuador está en caos, hay un caos. Yo no sabía, entonces dijo Jonathan, de aquí viendo unos videos, la gente que está cayendo muerta en las calles y no quieren recogerlos las autoridades, y a uno los están quemando los cuerpos muertos en las calles, tirados en las calles. Entonces inmediatamente levanté el teléfono y dije, voy a llamar a mi hermano Lauro, y lo llamé, hermano Lauro, ¿cómo están? Gracias a Dios, dijo, estamos bien, hermano. En la ciudad de Quevedo están bien. Pero el problema es en la ciudad de Guayaquil.
No es la capital, pero creo que es la ciudad más grande en el Ecuador. Ahí hemos estado, ahí tenemos también a nuestros hermanos, pero dijo, ha sido el problema en Guayaquil. Pero ahorita ya han cortado todo transporte, así que dice que el resto del país no existe ese problema, solamente ahí en Guayaquil. Así que le pregunté cómo están nuestros hermanos ahí en Guayaquil. Dijo, están bien, gracias a Dios. Amén. Entonces dijo, hay gente también, dijo, que son muy necias y no obedecen a las autoridades, se siguen juntando en las calles jugando fútbol y queriendo andar para arriba y para abajo afuera en el público, con otras gentes pegados ahí cerca, sin máscara, sin cuidado. Entonces, hay gente inocente y gente que también es necia, mucha necedad. Por eso estamos a todos los pastores, yo les digo, cierren los templos y no, on WhatsApp. Cierren los templos y no tengan los servicios. Hay hermanos que dicen que es falta de fe. No es falta de fe, es precaución, es prudencia, es sabiduría. No es falta, decimos todo mundo, oramos, la mayoría de los cristianos oramos en la noche antes de acostarnos y decimos, estamos en tus manos, Señor. Sin embargo, atrancamos la puerta, cerramos la puerta con candado. ¿Por qué? ¿Falta de fe? No, es sabiduría. Manejamos el carro y no le damos a 100, no, sino que manejamos a la velocidad debida. ¿Para qué? Es precaución, es sabiduría, es prudencia. Así que esto ya salió de control. Saludos desde Quevedo, Ecuador. Hay mucho descontrol entonces y absolutamente necesitamos orar por Ecuador. No, ¿por qué no nos detenemos en este momento y hacemos una oración delante del Señor? Ya con esto. Lauro, voy a conectar ahorita a mi hermano Lauro Herrera de Quevedo, Ecuador, pastor Lauro Herrera, y vamos a hacer una oración a favor de Ecuador y luego vamos a continuar con nuestra plática, con el mensaje. ¿Y hay algo? Amén, hermano Lauro. Aquí está mi hermano Lauro. Estoy en el Facebook. ¿Estás conectado en el Facebook ahorita, hermano Lauro? No, mi hermano, estoy buscando y no Ok, me salió y me apareció uno ahí que no es. estaba dando We'll gracias send it the link. a un Ok, hermano y hermano. se acabó. Te vamos, mi esposa te va a mandar la liga, pero vamos a hacer una oración ahorita. Aquí tenemos muchos hermanos que están conectados y vamos, saluda a todos los hermanos aquí que están aquí en el Facebook ahorita conectados. Un saludo. Amén, hermano, que Dios me los bendiga grandemente. Amén, Y hermano. la fortaleza y la gracia para la oración que esté Amén. conectada. Vamos a orar por Ecuador. Padre mío, venamos delante de tu presencia, Señor. Jesucristo, La gente que aleluya. está sufriendo, ya sea por inocentes o por necios, no importa, Señor, nuestro corazón se parte al mirar a tanto sufrimiento. Señor, ten misericordia. Tú eres un Dios que te compadeces del pecador, te compadeces del que está en la calle, el que está tirado, Señor. Por eso diste tu vida en el Calvario para salvar y para redimir. Y tú nos has llamado, somos tu cuerpo, somos tus manos, somos tus pies, somos tu corazón aquí en la tierra. Y Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, y pedimos, imploramos misericordia, Señor, en esta ocasión, especialmente por Guayaquil, Señor, esa ciudad en donde está fuera de control esta plaga. Señor, ten misericordia, Señor, nos unimos como uno, pidiendo desde el fondo de nuestro corazón, Señor, por la gente en Ecuador. También te pedimos tu protección sobre mis hermanos, Señor, ahí en Quevedo, en Guayaquil, en Esmeraldas, toda la República del Ecuador, Señor. Pedimos que tu mano de protección sea sobre nuestros hermanos, Señor. Aleluya. Proclamamos la sangre del Cordero sobre cada vida. Proclamamos la sangre del Cordero sobre la puerta de cada casa de cada creyente en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermano Efraín. Gracias. Hermano Lauro, Esta súplica. hermano Lauro, Amén.
explica por favor aquí a los hermanos, voy a poner, aquí estás en bocina, explícame lo que me estabas diciendo, los cuerpos, explícame lo que está pasando en Guayaquil. Pues sí, en Guayaquil ya hay más de 2.500 entre afectados y los muertos. Hermano, la cosa está terrible y ahorita mismo estaba viendo un video que le tuvieron que dar la policía palo a la gente porque no hacen caso al toque de queda, sino que se van a los lugares de diversión y todo eso, y andan allí en esa manera sin mascarilla, sin nada. Andan de lo peor, cosa que la policía tiene que llevarlos presos, y ya tiene como 1.000 presos. Yo antes creía que eran 200, es como 1.000 presos que ya hay, y eso les van a dar 3 años para que estén allí y luego paguen la multa para salir. Hermano, eso está terrible. Explica, hermano Lauro, explica por favor sobre los cuerpos, los que están en las calles muriendo, cayendo, qué es lo que... Es que algunos que han muerto en las casas, los que están en la cuarentena, pues encerrados allí, y luego no pueden irlos a enterrar y los tienen que sacar al lado de afuera de la casa, a la calle, porque se afectan a los demás que están en casa, la familia. Y entonces la policía lo que está haciendo es que ellos no pueden ir a hacer nada, sino que tienen que ir al registro civil a sacar el permiso para quemarlos, porque no los pueden ir a enterrar, porque no dejan que vaya mucha gente. Ese problema tienen, y eso están haciéndolo todos estos días. Ya tienen son bastantes los muertos que tienen ahorita tienen bastante. Tienen como 800 que no los han podido enterrar, y ya tienen como 3, 4 días de muertos ya, y tienen que tirarlos afuera a la calle para no tenerlos dentro de la casa. Eso están haciendo. Bueno, hermanos, hemos oído directamente del pastor Lauro Herrera la situación en el Ecuador, y esto es algo, como he dicho varias veces, sin precedente. Y aquí, en medio de todo esto, algunos de mis hermanos aquí en el país acaban de que acaban, I lost my train of thought. Acaban de arrestar a 2 pastores aquí en Estados Unidos. Un pastor es de la Iglesia Pentecostal Unida y otro pastor también en Florida, otro en Luisiana. Y ellos persistieron en llevar a cabo servicios, ¿verdad? Entonces, ahorita hay un argumento fíjense, en medio de toda esta crisis hay argumento entre los hermanos sobre que si debemos sujetarnos a las autoridades o a Dios, dicen. Y han dicho algunos, nos vamos a sujetar a Dios, no vamos a dejar de reunirnos, Entonces, en algunos hay confusión sobre lo que está ocurriendo. Entonces, pero es muy, pues no es dificultoso entender que no es tiempo de reunirse, y eso estos hermanos han considerado que si se dejan de reunir es una derrota, que si se cierran los templos es una derrota. No es derrota que los templos se hayan cerrado. No es el diablo el que está haciendo eso, entonces, pero hay hermanos que están así interpretando las cosas, que es el enemigo usando a las autoridades para cerrar los templos. Y la verdad es que no es así, definitivamente. Ciertamente las autoridades lo están haciendo, pero déjeme explicar, porque una de las razones que yo considero que algunos de mis hermanos están reaccionando de esta manera es porque ellos han sido enseñados y enseñan
ellos han enseñado de que estas cosas no deben suceder, estas plagas, porque esta plaga es apocalíptica, es una plaga apocalíptica. Entonces, según la enseñanza, ustedes saben que la enseñanza popular es que la iglesia no va a estar aquí durante el tiempo llamado la Gran Tribulación, que la iglesia va a ser recogida 7 años antes de la venida del Señor, y que en esos 7 años las plagas se van a desarrollar en la tierra, y en ese tiempo va a venir el anticristo, en ese tiempo la bestia se va a manifestar, en ese tiempo la gran ramera también se manifestará, el falso profeta, el anticristo, todo eso dicen, pero eso va a suceder, la persecución de los creyentes va a suceder durante ese tiempo. Entonces, porque han enseñado de que muchos que se quedaron, que no la hicieron en el rapto, ¿verdad? Como se le dice, o al recogimiento, al arrebatamiento, entonces ellos se van a quedar, pero van a dar sus vidas por Cristo, van a ser los degollados por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esa es la enseñanza popularísima que se ha divulgado. Muchos de mis hermanos de la nueva generación nunca fueron criados en esa enseñanza, sino que tuvimos el privilegio de entender lo correcto. Gracias a Dios que Dios usó a mi padre hace muchos años para tener revelación sobre la venida del Señor y el recogimiento de la iglesia. Y lo que el Señor le enseñó y miramos confirmado en la palabra de Dios es que la iglesia no es sacada de la tierra antes de la segunda venida de Cristo, porque ellos enseñan dos venidas, una secreta, que el rapto. Yo me acuerdo que cuando estábamos chicos y estábamos, ¿verdad? Cantaba un canto muy popular que decía: ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar, los que durmieron se quedarán, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Entonces yo no me quedo, me voy con él. Lo cantábamos mi hermana y yo, ¿verdad? Y que ese cantito, y decía, pues está hablando del rapto. Los que se quedaron a la gran tribulación, y nosotros nos vamos al cielo en esos 7 años celebrando las bodas del Cordero. Y a veces me acuerdo, estábamos chicos, mi hermana y yo llegábamos a la casa en cierta ocasión y no estaba mi padre y mi madre, habían salido por ahí, y decíamos siempre, a lo mejor llegó el rapto. Se fueron, se desaparecieron, porque se enseña de que el rapto es invisible, que como dice, y citando el texto que dice, porque el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Hay hasta una película en inglés y español que se llama Como ladrón de noche, y enseña que de repente los cristianos se desaparecieron, y aquí dejaron la ropa, se quedó la ropa tirada, los zapatos, el saco, el sombrero, y se desaparecieron porque llegó como ladrón de noche, y se llevó a los creyentes. Entonces, ustedes dicen, pues, ¿cómo puede ser? A ustedes les parecerá ridículo, pero para muchos miles y miles de hermanos nuestros no es ridículo, es lo que han creído. Es lo que han creído. Entonces, así que entonces, no, se les ha enseñado, por lo tanto, entonces cuando llega esto, mis hermanos dicen, esto es el diablo, porque esto no es la gran tribulación. Entonces la única forma que pueden pensar, nos quieren quitar nuestra libertad religiosa, vamos a seguirnos juntando, y ven que si se cierran los templos, lo piensan que es una derrota, que es falta de fe. No, no es falta de fe, no es así. Como ya lo dije, ¿verdad? Nosotros oramos en la noche y cerramos la puerta, trancamos la puerta. Es precaución, es sabiduría, pero cuando no se sabe, entonces yo he considerado que es lo que ha sucedido, porque se cita el texto, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la Biblia también habla cuando la ley es justa, entonces es cuando la obedecemos. Si la ley es injusta, entonces dice la ley, debes abortar tu criatura porque la ley lo dice, ahí vamos a desobedecer a las potestades superiores. Entonces, esto es lo que ha estado ocurriendo, y ha habido un debate y confusión entre mis hermanos sobre que los templos deben permanecer abiertos. Y yo, considerando esto, creo que humanamente es fácil entender, no es dificultoso entender
que es una precaución. Si un hermano, por ejemplo, a mí me operaron del cáncer en el 2001. En el 2001 fui operado del cáncer, 2003, y me dieron una pastilla nuclear un día y me pusieron aislado. Y por 3 días estuve aislado, me daban la comida por abajo de la puerta, una ventanita en el hospital. Y luego cuando ya me soltaron al cuarto día que me fui a casa, me dijeron, no comas del mismo plato, con la misma cuchara con tu familia, no tengas relación con tu esposa, porque todavía estás emanando radiación nuclear. Entonces quédate en casa, no salgas a ningún lugar. No es falta de fe, todos lo obedecemos, todos hacemos lo que nos dicen. Entonces es prudencia, es sabiduría el hacer esto. Creo que la mayoría lo entienden, sin embargo, hay quienes no están conscientes de ello. Pero, the scripture, where he told me, the 10th plague, if you can find it, please. Entonces, yo pensando en esto, dije, ok, humanamente lo podemos entender, pero estaba pensando yo, y creo que Dios habló a mi corazón, ¿cuál es la razón de la cuarentena? ¿Cuál es? ¿Quién hizo la cuarentena? ¿El hombre, las autoridades o Dios? ¿Quién? ¿Quién? Fueron las autoridades. Sí, pero voy a dar la respuesta, voy a dar aquí la respuesta. La verdad, voy a usar un ejemplo bíblico, porque siempre vamos a la palabra de Dios como nuestro fundamento para contestar. Todos tenemos una opinión, todos tenemos qué pensamos, pero nuestras opiniones y nuestros pensamientos, filosofías o nuestro argumento, en verdad no es lo válido. Lo que es válido es la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia en el Salmo 105, si no me equivoco, el Salmo 105, dice así, lo voy a leer, quiero que lo lean conmigo, quiero que lean el Salmo 105, si ese es el que ando, creo que es el texto el que vino a mi corazón, y voy a leerlo, y dice así, there was a man sent from Egypt, okay. Quiero que alguien me ayude, por favor, porque estoy usando los dos teléfonos. Busque por ahí, dice la escritura, fue un hombre enviado de Dios a Egipto, José. Leemos ahí, fue un hombre enviado de Dios. Alguien por ahí que lo encuentre, que pueda ayudarme, mándeme un mensaje para no perder más tiempo yo aquí. Aquí está, ya lo encontré, Salmo 105. Salmo 105, verso 17. Salmo 105, verso 17. Oigan lo que dice el verso. Envió un varón delante de ellos. Aquí voy a leer el verso antes para que podamos mirar. No consintió, hablando del pueblo de Dios, hablando de lo que Dios hace para su pueblo, estableció, verso 10 en adelante, y estableció verso 8, verso 7, Él es el Señor nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y establecióla a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, este es el pacto, a ti daré la tierra de Canaán, por cordel de vuestra heredad. Esto siendo ellos pocos hombres en número y extranjeros en ella, y anduvieron de gente en gente, peregrinando de un reino a otro pueblo, sin propia casa, sin su propia nación. No consintió que hombre los agraviase, y por causa de ellos castigó los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra, y quebrantó todo mantenimiento de pan. O sea que Dios iba a mandar una sequía y es una famine, la palabra famine en inglés, hambre, iba a mandar hambre sobre la tierra. Entonces, fíjense cómo trabaja Dios, cómo obra Dios. Iba a haber hambre sobre Egipto y sobre todas las naciones en derredor, incluyendo en donde estaba viviendo Jacob y sus hijos, su familia, la tribu de Jacob, sus hijos, los 11 patriarcas,
los 12 patriarcas. Y entonces, ¿qué iba a hacer Dios para salvar a su pueblo? Algo iba a hacer. Todavía no venía la sequía, faltaban todavía años, pero para que llegara el hambre que iba a mandar, dice, sobre la tierra, un hambre que iba a enviar no nomás a una nación, sino sobre la tierra, sobre todas las naciones en esa parte del mundo. ¿Qué hizo Dios entonces? ¿Cómo los iba a salvar? ¿Cómo iba a salvar a su pueblo, a Jacob y a sus hijos? Y aquí leemos, y llamó al hambre sobre la tierra y quebrantó todo mantenimiento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona, hasta la hora que llegó su palabra. El dicho del Señor le probó, enviólo el rey y soltóle el Señor de los pueblos y le desató. Lo puso por señor de su casa y por enseñoreador en toda su posesión. O sea, Faraón lo puso a José como segundo de él, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que el sueño que tuvo Faraón? Soñó de las vacas gordas y de las vacas flacas y estaba perturbado por eso. Jacob le dijo la visión y Jacob dijo, José le interpretó todo la visión y dijo, mi señor, es que vienen 7 años de abundancia. Las vacas gordas representan 7 años de abundancia, pero las vacas flacas son años de hambre, terrible hambre que va a traer grande muerte sobre toda la tierra. Entonces lo que debes hacer es en los 7 años que hay abundancia, edifica grandes bodegas y ve almacenando trigo, comida, para que cuando llegue el hambre, los 7 años de las vacas flacas, va a haber provisión para Egipto y para todas las naciones alrededor de Egipto, incluyendo la familia de José. Dios rescató a las naciones por su amor a la familia, a Jacob y a su casa. ¿Y qué hizo Dios? Dios trabajó por medio de los humanos. Dios trabaja hasta por los impíos. Y dijo, tengo que mandar. Mi pregunta es, ¿cómo es que llegó José a Egipto? ¿Fue vendido por sus hermanos o fue enviado por Dios? Es Enviado por Dios. las dos cosas. Dios lo envió por medio de la traición de sus hermanos. Por eso los usó a ellos, la traición, el odio que ellos tenían para él, Dios lo usó. Era la única manera de sacar a José. Él no iba a ir de su cuenta. Su padre Jacob no iba a mandar. ¿Cómo mandarlo a un país pagano? A mi hijo, el que sigue nomás del menor Benjamín, el hijo de Raquel. Jacob nunca lo mandaría a Egipto. Pero entonces Dios usó el odio, la amargura de sus hermanos contra él y su traición y lo vendieron. Y José sufrió, pero Dios lo estaba preparando para que llegara el tiempo, hasta la hora, como dice, lo envió hasta que lo puso en hierro, lo acusó la esposa de Potifar, lo pusieron en prisión, sufrió, pero allá en su corazón Jacob tenía la esperanza de las visiones que Dios le había dado. Ahí estaba anclada su fe. Y sabemos que estuvo anclada porque se mantuvo firme, se mantuvo íntegro delante de Dios, aún estando en Egipto. Terrible prueba, tribulación que pasó, pero Dios lo estaba preparando para eso. Lo envió Dios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo perfecto. Lo dijo después José a sus hermanos, ustedes lo intentaron para mal, pero Dios lo convirtió para bien. Entonces si Dios usó a los hermanos de Jacob para mandarlo para Egipto, para cumplir los propósitos de Dios, Dios tenía un propósito. Necesito un hombre de los míos, dijo Dios. Necesito un hebreo que esté en lugar de autoridad. Y lo puso en segundo lugar de Faraón. No lo puso como Faraón porque Dios siempre coloca a los suyos en un lugar de influencia. Y el Faraón, José tenía el oído de Faraón, el corazón de Faraón estaba con José 100% porque pudo reconocer la sabiduría y la gracia que Dios le había dado. Entonces el propósito era salvar a Jacob y su casa.
y a sus 12 hijos y a sus nietos. ¿Por qué? Porque del linaje de Jacob y de un particular de sus hijos, Judá, habría de venir el Mesías. El Mesías, y no podía morir Jacob y sus hijos, porque tenía que, al pasar siglos de la línea de Judá, hasta que vino el Señor Jesucristo, hijo de José, hijo de David, lo llama la palabra de Dios, de la tribu de Judá, descendiente de la tribu de Judá, para traer salvación y redención a nosotros que estamos aquí en este día. Pero allá tiempo atrás, Dios mandó a un hombre, José, enviado por Dios. Así que lo que está, habiendo considerado ese ejemplo bíblico, vamos y miramos lo que está ocurriendo ahora. Dios está usando las autoridades, Dios está usando a las autoridades seculares. Ellos no saben lo que están haciendo a fondo. Bueno, ellos saben lo que están haciendo humanamente hablando. Es para salvar vidas, es para que no se contaminen, para que no se contagien. Pero Dios tiene todavía un propósito. Es cierto, es correcto, es legítimo eso, y estamos de acuerdo, es correcto. Pero Dios tiene un propósito superior a ese propósito, y vamos a examinar en este día. Es lo que Dios hoy me enseñó este día. ¿Por qué estamos en cuarentena? ¿Por qué estamos? Bueno, la respuesta humana es porque las autoridades nos han mandado para que no haya contaminación, para que no haya contagio entre las gentes. Amén. Pero ¿cuál es la razón, el propósito mayor, todavía superior a lo humano? Porque creemos que en medio de todo esto el Señor está en su trono. Él está en control de todas las cosas. Y nuestro privilegio y nuestra ventaja, mi hermano, es que tenemos palanca con Dios, como se dice vulgarmente, tenemos palanca, tenemos influencia con Dios. Porque así como, escuchen bien, así como el Señor siempre puso a alguien en autoridad para salvar, rescatar a su pueblo, los ponía en lugar de autoridad con el gobierno existente, en posición de segundo lugar de autoridad, como José, como Daniel, lo puso como consejero del rey de Babilonia, Nabucodonosor, después como consejero del rey Ciro en Medos y Persa. También tenemos a Esther, que Dios la colocó como reina para que el rey escuchara su consejo y fuera salvo el pueblo judío. Así que miramos este patrón y lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha colocado a alguien cerca del que tiene máxima autoridad en una nación. Pero hay una autoridad que es la máxima nación, el que gobierna sobre el universo, el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores. Y Él ha colocado también a alguien en segundo lugar, y es la esposa. Dice la Biblia, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que crea, el que oiga, venga, el que tiene sed, venga y beba. ¿Quién llama? El espíritu es Dios y la esposa es la iglesia. La iglesia, por medio de la oración, tenemos influencia con Dios. Escuchen bien, esto es poderoso, es potente, es increíble. Es que, ¿quién está en segundo lugar del Rey de Reyes y Señor de Señores en el universo? No son ni los ángeles en autoridad, es la iglesia, es el pueblo de Dios, vasos de barro, vasos insuficientes que Dios ha llamado porque Él ha escogido lo vil, lo menospreciado, lo que es nada. Y ahora, dice la Biblia, nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos ha hecho reyes y sacerdotes juntamente con Él. Y entonces, ¿cuál es nuestra posición? Nosotros como la iglesia, increíble, en el universo, nosotros tenemos la segunda autoridad después de Dios, la iglesia. Suena casi hasta absurdo, pero es la verdad. ¿Cómo tenemos esa autoridad? Cuando nosotros caminamos en humildad, en humillación, con corazón quebrantado, y vamos delante de Dios en oración y decimos, Señor, salva, y Él salva a fulano, Señor, extiende tu mano, y Dios escucha la influencia, Dios oye. Tenemos el oído de Dios. Clama a mí, dice Él, y yo te responderé. Él busca aquí de su pueblo quien se pare y haga vallado, quien se pare en la brecha. Nosotros tenemos ese lugar de influencia por medio de la oración. Cuando caminamos delante de Dios con integridad
y humildad y sencillez de corazón y tomamos tiempo para orar al Señor. ¿Oramos por quién? Por nuestra familia, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros seres amados, pero también oramos por nuestros hermanos y ahora estamos orando por las naciones, estamos orando por Estados Unidos, oramos por los reyes, oramos por los gobernadores. Nosotros tocamos, movemos la mano de Dios y Dios no hace nada sin la esposa. Dios nunca trabaja solo, Él siempre trabaja por medio del intercesor. Por eso Dios tiene pueblo que está orando. Por eso dijo el profeta, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no cesaré. Y dice el profeta, sobre los muros de Jerusalén, oh Señor, has puesto guardas que están velando de día y de noche, no cesan, porque cuando nosotros entramos en la presencia de Dios por medio de la oración, es nuestra forma de ir hasta el trono de gracia a implorar misericordia, a declarar sanidad, a declarar liberación. Quiero decir que hace rato aquí los hermanos que están en la línea de oración en la mañana conocen a un hermanito que se llama Pedro Guzmán, ya bien célebre, hermano Pedrito Guzmán, ya todos lo conocen. Sale con puntadas, pero tiene un corazón muy, muy limpio. Un hombre muy sencillo, toca el piano, y yo lo he utilizado muchas veces, y su sencillez, la humildad y su sencillez, me lo admiro. Peter, creo que me está aquí escuchando, está también conectado. Y me mandó un mensaje ayer y me dijo, estoy enfermo, tengo tos, no aguanto. Y me envió un mensaje más temprano este día, dijo, anoche casi me moría. Dijo, porque no podía respirar. Yo pensé, ay Dios mío, son los síntomas del virus, no puede respirar. Dijo, por poco. Ya le dieron la prueba del coronavirus hace algunos días y le iban a dar los resultados este día a las 4:30 de la mañana. A las 4:30 de la tarde le iban a dar los resultados. Él me mandó un texto como a la 1 de la tarde y dijo, estoy esperando. Dijo, estoy aquí apenas respirando, apenas tengo una tos terrible. Ayer, dijo, anoche me asfixiaba, no podía respirar. Dije, ay Señor, guárdalo Señor. Y sé que mis hermanos en la línea de oración han estado orando por Pedrito Guzmán. Y entonces dice que fue y me mandó un mensaje, un texto, dijo, salió negativo la prueba, salió negativo. Le dije, Peter, tenías la virus, pero los hermanos oraron por ti, que te aman. Es oración con cariño y con amor, y Dios escuchó la oración de los hermanos y tuvo compasión de ti. Y Dios te sanó, tú tenías el virus, Dios te sanó. Esas síntomas eran todas de alguien que está infectado. Y luego me dijo él, en el texto, es así, él se ríe en todo tiempo. Dijo, tengo que vivir, tengo que estar vivo porque Hugo se va a bautizar, dijo. Y yo le pregunté, ¿quién es Hugo? Dijo, es un muchacho que le testifiqué cuando mi esposa y yo fuimos a la lavandería, le hablamos de Cristo y ahora aceptó la palabra, dijo, y este día él se va a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y toda su familia también quieren que vayamos y hagamos estudios en sus casas. Gloria a Dios. Dios oye la oración de su pueblo. Dios escucha la oración de sus hijos, mis estimados hermanos. Ese es lo que Dios está haciendo. Por eso lo que está ocurriendo hoy en día es el juicio de Dios, como ya lo he dicho varias veces. Lea usted 1 Corintios capítulo 11. Dice, cuando nosotros nos examinamos, si entre nuestros medios hay pleitos, ya dije las dos cosas, lo vuelvo a repetir. Dos, el mundo está siendo juzgado por todos los pecados terribles que se cometen en el mundo. Israel también está siendo juzgado. También de los ultraortodoxos ha habido muchos infectados porque tampoco han hecho caso, siguen juntándose, haciendo bodas, haciendo fiestas. Y estamos orando también por ellos. Así que Israel juzgado, el mundo juzgado, la iglesia también estamos bajo juicio. Pero leemos el juicio de la iglesia, el pueblo de Dios. Dice Pablo, porque los dos pecados, ¿cuáles son los dos pecados de la iglesia? ¿Cuáles son los pecados? Número uno, la tibieza espiritual. La tibieza espiritual. Lo mediocre, lo pasivo. Entonces, que es a Dios una cosa que Él no soporta, la tibieza. El otro pecado
es la contienda, las divisiones, la contención amarga, dice la palabra del Señor, contienda amarga, pleitos, celos, iras, contiendas y división entre el pueblo de Dios, y todos somos culpables de eso. Dios me ha movido cuando lo entendí. Levanté mi teléfono y he hecho varias llamadas para llamar a hermanos que no teníamos comunicación, ni ellos conmigo, ni yo con ellos. Y siempre todos pensamos, pues luego que me llame, que se humille y que me pida perdón y esto, pero no, llegó el tiempo en que hay que perdonar aunque no se nos pida el perdón. Así lo hizo el Señor Jesucristo. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nadie le pidió perdón. Sin embargo, Él extendió el perdón. Así que estas dos cosas son lo que hemos tolerado en la iglesia por una vida, y justificamos la división, la separación de los hermanos, y lo decimos es por esto, es por aquello y por lo otro, y seguimos orando y ayunando y seguimos predicando y seguimos haciendo cada quien en su rinconcito, pero sin amar a sus hermanos y con falta de perdón en el corazón. Ese es el juicio de Dios. Pero voy a explicar algo más, que no había entendido. La tibieza. Dije, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué estamos en cuarentena? Dios tiene un propósito mayor que la salubridad, el higiene, sino que ¿por qué estamos en cuarentena? Y esto fue lo que el Señor me mostró por su palabra, la tibieza. Ustedes saben que una gran mayoría del pueblo de Dios no tiene vida de oración, no tiene una vida establecida. Son un grupo, todos lo saben. No es una acusación, es una verdad. Lo tenemos que admitir, que son pocos los intercesores, son pocos los guerreros de oración, son pocos los que están entregados a orar. Dios bendiga a mis hermanos, ese remanente que han estado orando sin cesar. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Y por eso estamos en pie. Así le dijo el Señor a Israel, si el Señor no nos hubiera dejado un pequeño remanente, hubiéramos venido a ser como Sodoma y Gomorra, destruidos. Pero Dios nos ha rescatado y tenido misericordia por ese remanente fiel que ha estado orando por años. Una vida, gente sufrida, gente en aflicción, pero no son dignos de lástima, son bienaventurados, porque casi todos los que oran han sido afligidos, y las aflicciones y pruebas y luchas lo que han hecho es empujarlo a buscar al Señor, y en lugar de separarse del Señor, se ha acercado más, formándose un intercesor y un guerrero de oración en esa vida, y damos gracias a Dios por ellos. Pero yo ya he dicho de varios meses para atrás, y algunos se acuerdan de mis hermanos, que la necesidad de la hora, que era urgente que aumentara, que incrementara el número de intercesores. En algunas actividades y fiestas lo mencioné, dije, la necesidad urgente es que incremente el número de intercesores. Necesitamos más intercesores. Vamos a orar para que Dios despierte a su pueblo y se levanten más. Necesitamos, porque el tiempo lo demanda. No nomás lo requiere, lo exige. Entonces, pero ¿cómo van a crecer más? ¿Cómo van a aumentar los intercesores? ¿Cómo? Entonces, tenemos a una gran mayoría de cristianos que dependen de los servicios, dependen del templo, dependen del día domingo, el viernes o el miércoles, dependen del pastor, dependen de los poquitos en la congregación que oran, y los creyentes, hermanos finos, hermanos de buen corazón, van al templo y ahí los toca el Señor. Ahí en el templo son tocados por Dios y se van muy contentos a la casa, pero en su casa no tienen un altar. En su casa no hay altar. Entonces, la necesidad ha sido que aumente. Este problema no existe no existe en la iglesia perseguida. La iglesia perseguida, nuestros hermanos en China Roja, nuestros hermanos en Corea del Norte, nuestros hermanos en Pakistán, nuestros hermanos en Irak, en Irán, en Siria, en Egipto,
en los países musulmanes, ellos son guerreros, son intercesores porque están bajo amenaza de persecución y de muerte, de prisión o de muerte. Y lo sabemos ya. Pero la iglesia tibia existe en el mundo occidental, en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, México, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Australia, todos los países en donde tenemos libertad. No hay altares en la casa. Todos dependen de él. Por eso hay hermanos que ahorita están desesperados que los cultos otra vez se junten en el templo porque no tienen fuego propio. Están dependiendo del fuego de la reunión. La reunión es buena, pero no puede sustituir lo que Dios ha establecido para el hogar. Entonces, miramos qué es lo que sucede, cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado de esta clase de vida? El resultado, si no hay oración, el resultado es la tibieza. ¿Qué es la tibieza? La tibieza es una mezcla, por eso dijo el Señor, ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué es caliente? Alguien que está cerca de Dios. ¿Qué es frío? Alguien que está completamente alejado de Dios. Lo opuesto. ¿Cómo es que Dios prefiere que seamos fríos y no tibios? A tal grado de que le enferma. Dijo, yo te vomitaré de mi boca. Son palabras terribles. Yo te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Entonces yo te amonesto pero Dios es misericordioso, arrepiéntete, unge tus ojos con colirio. Eres un ciego, desnudo, miserable. Así dice el Señor. Ese es el lenguaje que usa para el tibio, porque el Dios prefiere que sea frío o caliente, pero no tibio. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Es muy sencillo. En otras palabras, está diciendo todo o nada, caliente o frío. Prefiero nada, todo o nada. Bueno, no es difícil. Aquí en la línea están hombres y mujeres. Ningún esposo está dispuesto a compartir que su esposa ame a alguien más y a él la imita. Es inaceptable. O la esposa no acepta que su esposo tampoco tenga cariño a otra mujer y que comparta su cariño con alguien más como mujer. No, decimos es intolerable. ¿Sabes qué? O todo o nada. Es todo o nada. Así que podemos entender la lógica de Dios. Él dice todo o nada. Dios está diciendo, la tibieza es una mezcla de lo abominable, lo profano con lo divino, con lo sagrado. Lo sagrado es lo caliente y lo profano es profano. Y Dios dice, prefiero que seas profano, pero no seas tibio. No mezcles lo divino, no mezcles lo sagrado con lo profano. Esa es la mixtura de la tibieza. Les voy a invitar a que abran su Biblia a otra escritura para respaldar lo que estoy diciendo con la palabra de Dios. Y luego vamos a ir a la última escritura, pero vamos a la Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes capítulo 10. Primera de Reyes y capítulo, lo estoy aquí encontrando, capítulo 18, sí. ¿Cuál era el problema en Israel? ¿Cuál era el problema? El problema en Israel es el mismo que hay hoy en el mundo libre, en Estados Unidos, aquí donde vivimos, y donde se mezcla lo profano con lo divino, lo sagrado, y eso el resultado es tibieza. No es ni agua caliente ni fría, es tibia. Repito, es la mezcla de lo profano, lo abominable con lo sagrado. Por eso Dios dice, eso me enferma, te vomitaré de mi boca. Es intolerable. Nosotros hemos tolerado la tibieza. Y estamos de acuerdo que el hermano viene al culto el domingo, pero en su casa no tiene un altar en su casa. Y miremos cuál era el problema en Israel, el mismo problema que hay hoy en día. Ustedes saben que cuando desafió
hubo sequías porque Elías proclamó sequía sobre la tierra. Dios mandó sequía sobre la tierra exactamente por un pecado. ¿Cuál era el pecado? Y miramos que entonces hace un desafío Elías y le dice a Acab, júntame todos los profetas de Baal, profetas que habían sido importados de otro país. La esposa de Acab los importó de Sidón, era el dios de los sidoneses, y los trajo ella ahora como, ahí tenemos la mezcla de lo sagrado con lo profano. Un hombre hebreo casándose con una mujer pagana. La mezcla, esa es la mezcla. Por eso Dios nos manda que no nos mezclemos con lo profano. ¿Qué tiene que ver lo divino con lo profano, lo abominable? Entonces, aquí ella introdujo la adoración a Baal en Israel y increíblemente se corrompió tanto el rey Acab que hasta construyó un templo en la capital, que era Samaria, un templo a Baal. Y estaba el pueblo entonces, oigan cuál es el problema. El problema era la tibieza, era la tibieza. ¿Y qué es lo que les dice ahí en el verso 20? Lo que estoy diciendo, vamos a confirmarlo con la palabra de Dios. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, fíjense lo que dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre vosotros entre dos pensamientos? ¡Ja! ¿Qué está diciendo? ¿Hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él, frío o caliente. Pero no estén mezclando las dos cosas, están claudicando entre dos pensamientos. Están mal y por eso ha llegado este castigo a la tierra, esta sequía. El problema con el pueblo de Israel es que estaban claudicando entre dos pensamientos. No se fueron totalmente a servir a Baal, no. En el día iban y ofrecían sacrificios al Señor, Dios de Israel, y en las tardes se iban a los bosques a ofrecer sacrificio a Baal. Estaban entremezclando la adoración al Señor y a Baal. Y dijo Dios, ya basta. Y lo habló por el profeta Elías y dijo, miren, si el Señor es Dios, sírvanle, pero si Baal es Dios, váyanse con él. Así también lo dijo Josué. Dijo, escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses de vuestros padres, a los dioses de los amorreos, pero yo no, dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, solamente al Señor. Entonces, ¿cuál ha sido el problema hoy en día? Es que si no estamos calientes en Dios, estamos dando tiempo a otras cosas más que toman primer lugar. Esa es idolatría. Si ponemos otras cosas, cosas a veces tan sencillas, el deporte, si el cristiano tiene más pasión por el deporte que con Cristo, está mezclando una cosa con la otra. Los pecados de la iglesia no son matar, no son robar, no es marihuana. Por eso pensamos, yo no soy frío, yo no soy de Baal. No, pero está mezclando una mezcla, una pasividad, una apatía, una frialdad espiritual. Y cuando está frío, está ciego, cuando está tibio, está ciego, dijo el Señor a la iglesia en la Odisea, eres un ciego, el tibio está ciego, no puede ver. Y qué terrible si el pastor de una iglesia, si hay iglesias, me dijo un día un hermano hace poco que fue a una iglesia, dijo, ay Dios mío, dijo, no estoy criticándolos, pero estaba muerto, no había vida. El mensaje, el pastor no tenía vida, la gente no tenía vida. ¿Qué es? Ciegos guiando a ciegos. No estaban en el bar, no estaban en el baile, no estaban fumando marihuana, usando cocaína, no andaban, pero tibios, en la iglesia, pero tibios. Ciegos es lo que la Biblia dice, ciegos guiando a ciegos. Que Dios tenga misericordia y lo está teniendo hoy de nosotros. Entonces, eso es lo que hizo. ¿Qué hizo enseguida el profeta Elías? ¿Qué hizo? Ustedes saben que les dio la oportunidad a los profetas de Baal y a los profetas de los bosques
que oraran a su Dios para que dijo, el Dios que mande fuego, ese va a ser Dios. Todo el mundo estaba mirando. Increíblemente el pueblo de Israel no estaban convencidos que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Ellos estaban entre duda. Por eso necesitaron una señal. No estaban seguros. Por eso Elías dijo, miren, aquí está, vamos a ver, aquí están los profetas falsos y que ellos oren primero a su Dios, a Baal. Y ustedes saben la historia. Se rasgaron, hasta se comenzaron a cortar y gritaron como hasta el tiempo del sacrificio de la tarde. Al tiempo del sacrificio de la tarde, y ya exhaustos, Elías se burló de ellos. Quizás anda de vacaciones, está dormido Baal. No hubo fuego. Entonces, ahora era el turno de Elías. Ahora era el turno de Elías. ¿Cómo sacar a un pueblo de la tibieza, de estar claudicando entre dos pensamientos? Es triste leer la historia de las 10 tribus del norte, del reino del norte, porque siempre, aunque aún en Jerusalén, en Judá, había quienes tenían allá los altares en los lugares escondidos, en los bosques. Eso representa pecados escondidos, lascivia, lujuria, odio, aborrecimiento en el corazón, pensamientos sucios, cosas que se están ahí, son pecados o pecados que se están cometiendo en escondido, no en público, y luego va al culto el domingo y adora al Señor. Es una trampa terrible y son muchos que están atrapados en esta trampa y quieren ser libres, pero no hay poder para que sean hechos libres. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un preso es que el preso no se puede liberar solo. Necesita que alguien venga de fuera y abra el candado. Alguien que rompa los yugos. Y entonces para eso vino el Señor. Dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para romper los yugos, para soltar a los presos, para dejar ir libres a los que están encarcelados, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Dijo, porque por eso está la unción de Dios sobre mí, para eso. Pero si no hay unción, hay muchos presos y no pueden ser liberados. Y esa es la condición. Esa ha sido la condición de la iglesia en el mundo libre, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa. Y ha llegado el juicio de Dios. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué fue cuando le tocó el turno a Elías? ¿Qué fue lo que hizo? Y dice así. Aquí está. Y como pasó el mediodía y los profetas falsos profetizaron, estoy leyendo en la Primera de Reyes 18, verso 29, ellos profetizaron hasta el tiempo del sacrificio del presente y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Entra Elías en el verso 30. Elías dijo entonces a todo el pueblo, acérquense a mí, acérquense. Y todo el pueblo se llegó a él. Y Elías reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Reparó el altar de Dios que estaba arruinado. No puede haber fuego, no puede haber unción de Dios si no está primero el altar edificado. Y eso es lo que ha pasado. Los altares se han arruinado en los hogares, en la vida personal, porque no hemos seguido el método, las instrucciones del Señor. El altar arruinado. ¿Y qué ha formado? Una iglesia tibia. No van a los bares, no van a las cantinas, van a la iglesia, van al culto, al templo y ahí alaban al Señor, pero es el único lugar donde hay adoración, donde hay palabra de Dios, en el templo. Y van a la casa, y en la casa distracción, televisión, internet. ¡Cuánta distracción, mis hermanos! Está fuerte el jalón. En la casa es donde debe estar el altar. Ahí estar el altar de Dios, pero el altar de Dios ha sido arruinado. Si hemos de ver el fuego de Dios, la gloria de Dios, tenemos que construir el altar en cada casa. ¿Cómo se construye el altar en cada casa? Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Dios le dio mandamientos al pueblo de Israel para que los guardasen. Era cerca de 2 millones de gente. ¿Cómo enseñarles a ellos los mandamientos que Dios le dio a Moisés? Hombres, mujeres, jóvenes, niños,
¿Cómo va Moisés? ¿Va a hacer una campaña grande? ¿Va a poner una carta grandísima con micrófonos, con bocinas para que los 2 millones escuchen? Imposible. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene una estrategia. Y las estrategias de Dios, los planes de Dios son perfectos. Y vamos a leer en el capítulo 6 de Deuteronomio cuál es la estrategia de Dios para que la palabra y los mandamientos los guarden los padres, las madres, los pequeños, los chicos, todos. Vamos a mirar cuál es el método de Dios. Leamos en Deuteronomio capítulo 6 y verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que el Señor tu Dios mandó que te enseñase para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a poseer. Oigan bien, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿A quién le está hablando Dios? Le está hablando a los padres de las familias. Le está hablando a los padres, a cada padre de cada familia. Le está hablando que así los van a entender, los van a poner por obra. Y luego les dice, tú, para que temas, te he dado estos mandamientos. Y aquí no está hablando nomás a Moisés, está hablando a cada jefe de hogar, a cada padre. Te los he dado para que temas al Señor tu Dios y guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos. Ahí se dirige a los padres, pero sigamos leyendo. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. ¿Cómo van a ponerlos por obra? ¿Cómo van a hacerle? Tú, padre, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios. Verso 5, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. ¿Cómo es que el pueblo va a poder saber que Dios es uno? ¿Cómo va a poder saber los mandamientos? ¿Cómo va a amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su entendimiento? ¿Cómo? Verso 6 lo describe. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero, deben estar en tu corazón, padre. O si en la casa no hay padre, está la madre es la cabeza del hogar. Es al padre, a la madre, quien esté como cabeza de ese hogar. Está este mandamiento. Y versos 7, primero que estén en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en las postes de la casa y en tu casa y en su portado. Dice la Escritura, y será que cuando el Señor tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, ciudades que tú no edificaste. Y entonces si tú haces eso, vas a poder gobernar bien. Pero el mandamiento es, ¿cuándo deberías enseñar estos mandamientos a tu casa, a tus hijos en casa? Al acostarte y al levantarte, y al acostarte. Todos los días. Un altar, compartiendo la palabra de Dios, El padre con sus hijos, ahí en la mesa sentados, no tiene que ponerse corbata y sacar a un púlpito, no, ahí sobre la cena se junta y lee una escritura, un texto, lo lee un hijo, el otro hijo, y luego hablan sobre aquello, y luego cantan unos cantos, oran juntos, adoran al Señor, ahí en casa, y ¿qué están haciendo? Están construyendo, edificando un altar en su casa. Elías fue y reparó el altar de Dios que estaba arruinado. Ese altar está arruinado en miles y miles y miles de casas de creyentes. Estos creyentes van al templo y dependen nomás de lo que está en el templo. El único tiempo que hay oración, el único tiempo que hay alabanza, adoración y palabra es allá en el templo, el domingo o el miércoles o el viernes, pero en la casa no existe.
no hay altar o está arruinado el altar. Esto es lo que estaba leyendo diciendo el Señor. O sea que, ¿qué es el trabajo del pastor? El trabajo del pastor no es enseñar a todos, al padre, a madre, jóvenes, chicos, pero pensamos que sí. Por eso ponemos maestros de escuela dominical para los niños, para los jóvenes, y no tiene nada de malo eso. Pero la enseñanza en el templo no puede sustituir el altar en la casa. En el altar de la casa, dije, cada padre o madre debe juntar a sus hijos, a su familia, o si está solo o quien está con una pareja, y ahí a diario, al levantarse y al acostarse, orar juntos, cantar un canto juntos, adorar al Señor juntos, ahí unidos, levantando alabanzas al Señor. Eso es estar edificando un altar en la casa. Y dije, repito, miles y miles y miles de altares. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ha engañado, porque los pastores creemos, dije, que somos los responsables de enseñar a todas las edades, y dije, ponemos líderes de jóvenes, maestros de jóvenes, en la iglesia, en el templo, y escuela dominical. No, los responsables por enseñar a esos jóvenes y a esos niños no son los maestros de escuela dominical, están para apoyar. Es el trabajo del padre, del jefe o la jefa del hogar, de enseñar a sus hijos a diario la palabra de Dios, orar juntos. Así que el trabajo del pastor, el trabajo mayor del pastor, es equipar a los jefes de hogar para que en su casa levanten un altar. Y si tiene triunfo, éxito el pastor en inculcar a cada jefe de hogar o a la jefa, a la mujer que está ahí, aunque sea sola, pero es la responsable, si él logra hacer eso, va a tener una congregación espiritual. Y cuando vengan al culto, cuando se junten, cuando llegue el tiempo de que regresen al templo, no va a ser igual. Cada quien va a traer fuego, cada quien va a traer unción, y la gloria de Dios va a manifestarse en aquel culto. ¿Por qué? Porque no vienen secos, no vienen sin fuego, no vienen sin aceite, sino que dan cada día, todos los días. Así lo dijo el Señor: al acostarte, al levantarte, al entrar, al salir por tu puerta, esto márcalo en tus manos. O sea que a diario, a diario, a diario, a diario. ¿Qué tantos padres, en qué tantos hogares se está llevando a cabo esto? Tenemos que decir, en muy poquitos. ¿Y qué ha criado? Una multitud de pueblo que mezcla lo sagrado con lo profano. En la casa es tiempo de la televisión, distracción o cuantas cosas más, menos el altar de Dios. Y Dios dice, ya basta, ya no soporto esto. Necesito que se levante un pueblo que esté entregado totalmente a mí. Amarás al Señor tu Dios no con la mitad de tu corazón, con todo, de todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No perfectos, no estamos hablando de gente gotas de agua, pero con perfectos corazones, inclinados hacia el Señor. Esto fue lo que me dio el Señor, y que cuando lo entendí, porque oí el debate, que la cuarentena es de los hombres y que es esto y lo otro. Hay una razón humana por ello, pero Dios tiene un propósito mayor. Y Dios dijo, voy a cerrar los templos. Se van a acabar las confraternidades. No sé por cuánto tiempo. O quizás sí sé. Oigan lo que voy a decir. Cerró los templos, no confraternidades, no hay cultos en los edificios. No hay problema. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Y dijo el Señor, los voy a mandar a todos a casa. No van a trabajar. Hasta la gente inconversa no pueden ir a los deportes, no pueden ir al básquetbol, al voleibol, no pueden ir a los bares, no, a ninguna parte, ni a restaurantes. Los mando a casa. Pero si el mundo que no sabe nada de Dios, la única forma que va a poder entender es cuando la iglesia levanta el altar, porque entonces va a caer fuego del cielo, la gloria del Señor va a descender sobre su pueblo, y el Señor nos ha mandado todos a casa. ¿Para qué? Nos puso en cuarentena, cerró todo. ¿Para qué? Para que edifiquemos un altar en nuestra casa, que se levanten miles y miles y miles de altares en la casa. Qué tremendo es la palabra de Dios. Qué tremendo
Aleluya. No sé quién puede decir juntamente conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. En casa vamos a orar juntos, Señor, con tu ayuda. Lo primero que hacemos es pedir perdón a Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra tibieza. Perdona, aún los que son intercesores pueden orar de esta manera, pueden decir perdónanos, así como Daniel se identificó con el pueblo, tuvo amor al pueblo tibio, carnal, grande amor por ellos. Moisés estuvo dispuesto hasta poner su vida, borra mi nombre del libro de la vida, pero no destruyas a este pueblo carnal, tibio. No lo destruyas, que me han dado problemas, pero no le hace. Yo los amo, es tu pueblo, yo los amo, Señor. Primero borra mi nombre del libro. Ese es amor. Así es como Dios nos está empujando para orar por nuestra gente, por nuestro pueblo y aún por gente que no conocemos. Eso es la razón que estamos en cuarentena, para que edifiquemos un altar de Dios en nuestra casa. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestro descuido, perdona nuestra tibieza, perdona, Señor, nuestra indiferencia, nuestra pasividad, Señor. Aleluya. Dijo el escritor prolífico Elie Wiesel, un sobreviviente del Holocausto, palabras muy profundamente sabias. Sobrevivió, murió toda su familia, y él escribió, fue un orador y acaba de morir hace 2 años, y él escribió y dijo: el peor enemigo del amor no es el odio, el peor enemigo del amor no es el odio, el peor enemigo del amor es la indiferencia. No, la indiferencia no aborrece ni ama, es algo entre medio, es el peor enemigo. El peor enemigo del amor de Cristo no es el odio a Cristo, es la tibieza. Por eso leemos en la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Qué dice? Si odiáramos, si aborreciéramos una salvación tan grande. No tenemos que aborrecerla si tuviéramos en poco, indiferentes, tibios, pasivos. ¿Cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Leemos la historia de Abraham y Sara y Agar. Agar salió embarazada con un hijo con Abraham, y Agar era la sierva de Sara. Y dice la Biblia que Agar fue echada de la casa de Abraham. ¿Por qué? ¿Porque aborreció a Sara? No la aborreció. Dice que la menospreció. Menosprecio. No es amor, no es ni odio, es una mezcla en medio. Menospreciar, tener en poco. Por eso cuando nosotros tenemos en poco a unos de nuestros hermanos o los menospreciamos, es abominable. Y Dios quiere sacarnos de esa tibieza, quiere sacarnos de esos menosprecios, de tener en poco, despreciar, menospreciar, despreciar. Dios abomina y se me enferma. Esto que está sucediendo es juicio de Dios sobre la iglesia, sobre el mundo y sobre Israel. Pero ahorita me estoy dirigiendo a la iglesia. Dice la palabra de Dios: por esta razón, porque hay esta tibieza, hay contiendas entre ustedes, no le llevan bien. Por esa razón hay muchos enfermos entre vosotros, muchos debilitados, y muchos duermen. Eso es cierto. Por tanto, dice Pablo, si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, hay que examinarnos si estamos haciendo esto indignamente. Estamos comiendo el pan y bebiendo el vino indignamente, estamos cantando y alabando al Señor, pero despreciamos, menospreciamos, y somos indiferentes a nuestros hermanos en Cristo. Y dice el apóstol: examínense, juzguen. Si cada quien se juzgase a sí mismo, nos examinamos, porque cuando nos examinamos nos arrepentimos, pero si no nos examinamos no nos arrepentimos. Y dice el apóstol: entonces somos juzgados del Señor y juzgados y castigados, no para condenación. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. El mensaje a la iglesia en Tesalónica es: sus pruebas, hermanos, sus pruebas y luchas que ustedes tienen es una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de los cielos. Por lo tanto, vuestra fe va creciendo y el amor entre ustedes unos y otros abunda. ¿Qué produjo la prueba y la lucha? Un amor que abundaba y una fe que crecía, y es lo que Dios está haciendo hoy.
porque miró la tibieza en la iglesia, en el mundo libre, y nos ha puesto en cuarentena, nos ha encerrado en casa para que aprendamos a amarle, para que edifiquemos un altar en nuestra casa. Y se cumpla entonces lo que hizo cuando Elías levantó el altar y oró, el fuego cayó. Y el pueblo cayeron de rodillas y dijeron, el Señor, Él es el Dios verdadero, porque miraron el resultado de la oración de un hombre íntegro, de un intercesor. Elías oró y el fuego cayó. Así está escrito, mi estimado hermano, y si Dios puede usar la integridad de un solo hombre, ¿qué no hará con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000 justos que están clamando? ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a cumplir lo que dijo el Señor. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti ha nacido la gloria del Señor. Levántate y resplandece, porque la gloria de Dios es nacida sobre ti. Cuando tú edificas el altar, se va a manifestar la gloria de Dios. Es lo que el mundo tiene hambre. Y hoy no está esa gloria. Hay mucho tibio. Es un remanente que está orando. Pero el Señor nos va a tener en cuarentena hasta que Él mire. Ya dijeron que 15 días en Estados Unidos. Ahora dijeron que 30 días. Ahora escuché que más, que hasta junio, hasta julio, hasta agosto. Quizás estemos en cuarentena. Esto va para largo. Si queremos que se corte la cuarentena, edifiquemos un altar en nuestra casa. Y Dios va a decir, ahora sí, los dejo ir. Y les voy a dar un tiempo corto, un breve espacio para que regresen a los templos, para que puedan una vez más juntarse, pero ya no va a ser igual, no puede ser igual. Y ya no gente tibia, y ya no gente mediocre, mezclando lo sagrado con lo profano. Y ya no van a venir a los templos, pero sin tener comunión con su hermano, con su hermana, aunque esté cerca o lejos, quien sea. Ahora van a regresar con un altar en su corazón, en su casa, y van a regresar en armonía, unos con otros, van a amarse, van a perdonarse, van a regresar, y la gloria de Dios se va a manifestar en esos lugares públicos, en los templos. Voy a terminar con decir esto. La peor cosa sería que Él nos soltara de cuarentena y que siguiéramos igual. Eso sería una tragedia. No podemos seguir igual. No podemos seguir igual. Que Dios nos ayude para no resbalar, para no mirar hacia la izquierda o hacia la derecha, ni a la diestra ni a la siniestra, sino que fijarnos en el Señor y decirle, Señor, guárdame por favor, inclina mi corazón, porque no es con fuerza, no es con ejército, no es con nuestra fuerza, imposible. Si alguien quiere aprender a orar, dile, Señor, no puedo, no sé cómo, enséñame a orar, Señor, te pido, enséñame a orar. Y si nada más puede decir al principio, no le hace, repita eso, enséñame, saque la palabra de Dios, abra la Biblia y lea las oraciones, lea la Escritura. Señor, tus discípulos dijeron, enséñanos a orar, y tú les enseñaste a orar. Señor, enséñame a mí para que yo pueda enseñar a mi esposa, a mis hijos. Señor, o si es una madre, una esposa, enséñanos, Señor. Y el Señor ha dicho, tú clamas a mí, yo responderé, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, no trates de hacerlo con tu fuerza, es imposible. Dile, Señor, derrama espíritu de gracia y oración en mi vida, Señor. Dame un espíritu de oración, Señor, y no te voy a soltar. Aquí estoy hablando contigo y no te voy a soltar hasta que no me bendigas, Señor, inclinando mi corazón. Aquí voy a estar en la mañana y en la tarde, así como tú dijiste, en la mañana y en la tarde con mi casa, con mi familia, con aquí mi esposa, con mi esposo. Aquí estaremos juntos. Dije, el Señor, yo siento en mi corazón que al levantarse la cuarentena y van a dar la oportunidad para que regresemos a los templos, pero entre tanto va a haber muchos muertos, muchos. Lo están prognosticando, pero aún nosotros podemos interceder para que no sea tan grande, que baje la cantidad de muertos. Moisés intercedió por el pueblo de Israel, rebelde, contumaz, duro de cerviz, incrédulos, hasta que cansaron a Dios, y Dios determinó en aniquilarlos. Y dijo, te voy a dar, aquí van a morir todos en el desierto, y te voy a dar, Moisés, un pueblo nuevo. Dios lo determinó, Dios lo dijo. ¿Quién puede cambiar la mente de Dios? ¿Quién puede cambiar lo que Dios decreta? Nosotros, los que estamos a un lado de Dios, la esposa.
como intercediendo y diciendo, Señor, ten misericordia. Y cuando nosotros argumentamos con Dios, negociamos, Señor, ten misericordia, no mates a estos como lo has dicho, Señor. Y Moisés argumentó con Dios, y su argumento máximo fue cuando él estuvo dispuesto a imponer su vida. Borra mi nombre primero del libro de la vida, pero no los mates. Eso tocó el corazón de Dios, porque así es el corazón de Dios. Él puso su vida por nosotros. Ese es el corazón. Puso su vida por pecadores, por gente abominable, por la escoria de este mundo. Él amó al mundo pecaminoso. Por eso tú y yo estamos aquí en este día, y ese es nuestro llamado. Entonces, para pedir misericordia, y Dios puede detener su mano, y Moisés negoció y no destruyó al pueblo. Los viejos quedaron postrados en el desierto, pero toda la generación de 20 para abajo entraron a la tierra. Nosotros podemos también negociar con Dios y podemos interceder y decir, Señor, ten misericordia de toda la gente en Nueva York, ten misericordia del pueblo de Ecuador, en California, Señor, ten misericordia de México, de las naciones, Señor. Y si nosotros intercedemos, Dios nos escucha. Y dijo el profeta Joel, se arrepiente del castigo. Él, cuando su pueblo le busca en oración y ruego, Él es grande, lento para la ira y grande en misericordia, que se apiada de nosotros y se arrepiente del castigo cuando alguien tiene un altar y Dios manda el fuego al altar. Y entonces la gloria de Dios será manifestada, porque viene pronto el Señor y hay un mundo necesitado, una iglesia dormida, pero Dios nos puso en cuarentena para que despertemos y edifiquemos un altar ahí en la casa, en nuestra propia casa. Voy a cerrar con esta palabra, una palabra más que voy a decir, y es esto. El año pasado estuvimos en la fiesta de la conferencia de la Fraternidad Mundial, y una de las noches, uno de los días, predicó el hermano Degu de África, de Etiopía. Ustedes me han escuchado hablar de la iglesia en Etiopía. Es una iglesia intercesora. 5 millones, cuando menos 4 millones son intercesores. Oran 2, 3, 4, 5 horas al día. Tienen oración las 24 horas. Es un pueblo de oración. El hermano de Gu, ellos son muy meticulosos en guardar las cifras de los bautismos, cuántos recibieron el Espíritu Santo, quién sanó de los ciegos, qué tantos mancos, cuántos cojos. Ellos llevan un récord de todo el país, de todas las iglesias, y él nos estuvo diciendo, el año pasado, digo, bautizamos a 90,000 personas en el nombre de Jesucristo. Tantos fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo 10,000 que sanaron de enfermedades, cojos que fueron sanos, ciegos que recibieron vista, y una lista de muchas sanidades. Y la pregunta surgió, ¿hicieron campañas de oración? ¿Hicieron campañas de sanidad? ¿Llevaron a cabo servicios evangelísticos? Y él dijo, no. Pero entonces, ¿cómo sanaron tantos enfermos? ¿Y cómo hubo tantos salvos si no tuvieron cultos evangelísticos? Dijo, no. Estos milagros, estas sanidades, nosotros ocurrían en los cultos regulares de las iglesias en Etiopía. Y mientras cantaban y adoraban y oraban y se predicaba, los cojos sanaban, los ciegos miraban, recibían, los milagros ocurrían. ¿Por qué? Porque los creyentes no llegaron al templo para que los animen, para que les pongan unción. Ya de sus casas vienen con fuego al templo. Y ustedes imagínense, si se juntan 500 hermanos, porque tienen congregaciones grandes, 1,000 hermanos que llegan, y todos esos hermanos tienen un altar en su casa. ¿Qué sucede cuando se juntan todos? Una explosión, la gloria de Dios. Y es lo que dijo el Señor, levántate y resplandece, el mundo está oscuro. Pero tienes que edificar primero un altar antes de que yo mande el fuego. Mis estimados hermanos, Dios les bendiga en este día. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahorita que terminemos, cada quien tome tiempo ahí en su casa antes de acostarse. 5, 10 minutos, comience con poco, no le hace, pero hagámoslo cada día en el nombre del Señor. Vamos delante del Señor y cante un canto. Si toca guitarra, saque la guitarra, o si no, así como hágalo, o ponga música cristiana y cante con la música que está grabada. Sea creativo. El Señor quiere un altar en cada casa, por eso nos ha puesto a todo mundo
en cuarentena. Así como encerró al pueblo hebreo, a cada uno la noche que el ángel de muerte se paseó sobre Egipto, encerró a su pueblo, cada quien en su casa, y pusieron la sangre del cordero sobre cada poste de la casa, la puerta de la casa, y adentro, ¿qué hicieron? Tomaron la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El corderito y el pan sin levadura y el vino, la Pascua. Ahora Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua, su palabra, y comemos del pan de su palabra y tomamos del vino, del jugo de la vida. El vino es la unción del Espíritu Santo. Es el vino sagrado, y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios juntos, cuando oramos juntos, estamos participando del pan y del vino, y sentimos la presencia del Cordero, ya no un corderito literal, sino que el Cordero que fue inmolado, no muerto y ahora resucitado y está vivo, y ahí está en cada casa. Él quiere que cada casa esté, Él quiere estar. Yo quiero estar en tu casa. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere su puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiero comunión, dice el Señor. Estoy tocando la puerta de cada casa. Estoy tocando la puerta de tu casa. No está hablando al mundo, está hablando a la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Dios nos guarde a todos. Y oremos al Señor unos por otros. Y oremos por nuestras familias, oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos, y oremos por el pueblo de Dios. Que Dios levante, que oigamos la voz de Dios. Y Él nos va a tener en cuarentena, encerrados en la casa, hasta que participemos de la Pascua, de su pan y del vino, de su presencia y de su palabra. Gracias te damos en esta noche, Señor, en esta tarde. Gracias te doy, Señor, porque la revelación de tu palabra, Señor, en tu grande misericordia nos enseña. No estamos confundidos, sabemos qué es lo que está pasando, Señor. Tú estás usando a los gobiernos de los hombres para que nos encierren, pero es tu mano. Así como tú enviaste a José a Egipto, pero usaste la traición de sus hermanos, tu mano está, Señor, aleluya, sobre tu pueblo. Y tú has usado a las autoridades, y por eso lo reconocemos, Señor, y nos quedamos en casa, pero edificando el altar. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que está conectado este día. Sí, Señor, por mi hermano Lauro, que está también aquí conectado, Señor, con nosotros, mi muy amado hermano Lauro, aleluya. Lo que Dios va a hacer, mi hermano, oigan lo que voy a decir, oigan lo que estoy diciendo. El Señor va a purificar no solamente nuestra fe, va a purificar el amor en nuestras vidas. Y vamos a ver una explosión del amor. Quiero decirles a ustedes, yo les voy a decir mi propio testimonio. Les dije que yo, si no ha sido por este virus, yo no levanto el teléfono y llamo a ciertos hermanos con quienes no teníamos comunión ni comunicación, que hubo ofensas, etcétera. Pero Dios, el juicio de Dios llegó para purificar mi amor y mi fe. Y los llamé, y quiero que sepan, desde que los llamé, aquellos hermanos que me irritaban, yo decía, no los odio, pero los menospreciaba y me irritaban. ¿Cómo los menospreciaba? No les hablaba. Tan sencillo así. Pero ahora he sentido, ahora tengo contacto con ellos. Y me han llamado, nos hemos comunicado, y ahora siento un gran amor y cariño para ellos. Dios está purificando nuestros corazones. Imagínense lo que va a hacer el Señor. Es lo que va por él. Por eso dijo por el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Pero no es suficiente ser templados y velad en oración. Es necesario, pero no es suficiente. O estar conscientes del tiempo del fin. El siguiente verso dice, más sobre todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que lo que vamos a ver es una explosión de amor. Ahorita aquí está mi compañera y yo, y les podemos decir que del fondo de nuestro corazón, a todos los que están aquí conectados, a los que están conectados, les amamos, mis amados hermanos, les amamos, y sentimos este cariño que va creciendo, porque entre más vamos edificando el altar y entendemos lo que Dios está haciendo, ese amor vamos a experimentarlo, vamos a sentir amor unos por otros como el Señor quiere. Quiere que nos amemos, dijo, no nomás con amor, con ferviente amor, un amor profundo, a tal grado que con nosotros lloramos con los que lloran, nos regocijamos con los que se gozan, pero ese amor crece aún más todavía.
La copa se llena, como dijo el salmista David, mi copa está rebosando. No nomás tengo suficiente para mí, también tengo, cuando la copa rebosa, hay suficiente para darle a otros, a llenar otros vasos. Y cuando el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, vamos a amar al pueblo, a nuestros hermanos, vamos a amarlos con un amor grande, un amor de fervor. Es lo que el Padre se regocija cuando sus hijos nos amamos los unos a los otros. Pero aún ese amor es tan grande que sigue el patrón del amor de Cristo. Comenzamos a amar a los que ni conocemos. Miramos el sufrimiento en las calles de Guayaquil, como Jonathan miró el sufrimiento de esta sobreviviente del holocausto que murió solita en el hospital y fue movido a lágrimas. Comenzamos a sentir, ese no es amor nuestro, es el amor de Dios en nuestras vidas, hasta que se va llenando y perfeccionando, hasta que seamos llenos, dijo Pablo a los Efesios, hasta que seamos llenos de la plenitud del amor de Cristo, llenos, plenamente. Y es la oración que Dios va a escuchar de misericordia. Este no es el fin se acerca. Cuando lleguemos al fin, a la venida, ahí no hay tiempo ya de interceder, ahí no hay tiempo de perdonarnos unos a otros, ahí no hay tiempo de orar y ayunar. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy este juicio es misericordia para la iglesia. Terrible juicio, causado muchas muertes, pero es la oportunidad que Dios nos está dando ahorita para que el mundo, la cosecha sea cosechada. Dios les bendiga, Dios les guarde. Señor, una vez más voy a terminar de orar dando la bendición a mis hermanos, Señor. Que explote tu gloria en cada casa. Tú lo dijiste, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Aleluya, Señor, derrama en cada casa de los que están escuchando. Y le voy a pedir que comparta este mensaje. Si cree que puede ayudarle a alguien más, compártalo, haga share. Con sus contactos, ponga para que también, déles una invitación para que también escuchen. Estoy tan seguro que este es el mensaje de Dios para su pueblo, porque me ha afectado a mí mismo también. Estoy ahora diciéndole lo que estoy haciendo. Lo digo ahora con gran gratitud al Señor. Gracias, Señor, por hablar a mi corazón, y ahora es lo que comparto con mis hermanos, Señor. El Señor te bendiga, mi hermano, y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Gloria a Dios. Decimos todos, gloria a Dios. Aleluya. Siento en mi corazón, siento en mi corazón, alguien dice que no se escucha la voz. Los demás sí pueden escuchar. Alguien, mándeme un mensaje. Si no se escucha, díganme que sí. Give me the guitar, please. Well, I'll get the guitar. Amén, sí se escucha. Espérenme un momentito. Siento en mi corazón que podemos aquí de nuestra casa conectarnos con su casa. Y la presencia de Dios es tan grande que Él se puede manifestar aquí y allá en el Ecuador, en Estados Unidos y en México. Él está presto. Voy a traer mi guitarra, denme nomás unos 10 segundos y voy a traer mi guitarra y vamos a cantar juntos una alabanza al Señor. Amén. Espérenme un segundo mientras espero. Aquí está mi esposa para que también lo salude. Aquí está mi esposa para que también lo salude. Because your voice is weak, it doesn't come strong. Aleluya. Amén. Dios les bendiga a nuestros hermanos que amamos y amistades, familia que están escuchando. Dios les bendiga, mis hermanos. Y pues estamos delante del Señor orando por nuestros hermanos de Ecuador, que la primera vez que fui el año pasado, y pues ya en mi mente tengo el retrato del templo, mi hermano Lauro, y en su casa, y el tiempo tan hermoso que tuvimos con las hermanas, con las alabanzas, las enseñanzas en el templo, y pues memorias tan preciosas que solamente el Señor sabe si una vez más nos va a conceder, nos va a dar ese privilegio de experimentar esos tiempos de nuevo. Él sabe lo que Él va a hacer con nosotros, con cada uno de cada familia, cada pastor representados en esta noche. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca
y que Él haga su perfecta voluntad en nuestras vidas porque somos de Él. Él es nuestro Padre y Él sabe lo mejor. Que el Señor tenga misericordia de este mundo, de todos los que están sufriendo. Es algo terrible que lo que está sucediendo. Y sabemos que el mundo siempre ha sufrido, especialmente en los países pobres. La gente sufre. Nosotros pues no estamos impuestos a eso y por eso es que mucha gente no quiere obedecer. Aquí en Estados Unidos hemos sido muy bendecidos, pero ya llegó la prueba a nosotros también. Y sabemos que mis hermanos en otros países, pues ellos han sufrido. Y ahora, pues ha llegado esta nube negra que el Señor ha permitido, pero es para la purificación de su pueblo. Dios les bendiga, oren por nosotros, porque necesitamos también que ustedes nos cubran con sus oraciones. Y nosotros, hermanos, aquí también estamos delante del Señor. Dios les bendiga, los amamos. El Señor está con nosotros. Amén, mi amado. Amén. Dios lo bendiga, mi Dios hermano. la bendiga también. Amén. Gracias. Amén. Vamos a cantar ese canto que cantamos más temprano. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y podemos amar a otros porque Él también nos enseña a amar. Cantemos juntos, todos juntos. Amen. Strong. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo firme y fiel. Por su gracia y grande amor cambió mi vida. Lo que en este mundo soy, lo debo a Él. Todos juntos. No hay amigo que me ame como Cristo. No hay otro amigo fiel como Él. Nadie pudo redimirme del pecado, sino Él, amor de Dios. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas. Llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Todos juntos. No hay amigo que me ame como Cristo. No hay otro amigo fiel como Él. Nadie pudo redimirme del pecado, sino Él, amor
esperanza, mas comprendo las palabras de su amor, pero no comprenderé porque me ama hasta ver allá su rostro, su esplendor. No hay amigo que me ame como Cristo. No hay otro amigo fiel como Él. Nadie pudo redimirme del pecado, sino el amor de Dios. Aleluya, gracias Señor por ese amor. Y ese es el amor que vamos a compartir con nuestros hermanos y con el pueblo de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Mañana no voy a entrar a las 6 de la mañana. Nos hemos desvelado y está hasta que, pero vamos a entrar a la mediodía. Voy a entrar a la línea de oración a mediodía mañana a las 12 y también en el Facebook. Así que estaremos juntos en ese tiempo. Creo que también ahorita es algo tarde para el inglés y voy a grabar el inglés. I'm going to do it tomorrow after the Spanish. Después del español voy a entrar en inglés. Share this with, if you think it could be a blessing to somebody else, share it with your friends. Esta forma que cada quien también podemos mostrar el amor de Dios. Compártelo con otros. Dios les bendiga. Una vez más, ¿qué le decimos? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Y mañana a la hora del el estudio de inglés, es importante que los padres, las madres, si es posible, que sus hijos que hablan más inglés estén escuchando para que ellos también sepan lo que está sucediendo. Y pues necesitamos entender las escrituras porque va a llegar el día que no vamos a estar ni poder haciendo esto. Yo pienso, no estoy segura, pero tenemos que prepararnos en el entendimiento de las escrituras. Que Dios les bendiga. Amén. Para darme tiempo a mediodía, porque ya sé que nos estamos extendiendo, en español, y vamos a entrar a la línea de oración, mi esposa y su servidor, y luego el inglés lo voy a hacer hasta la 1:30 o las 2 de la tarde, para darnos tiempo, porque estoy tomando bastante tiempo. O como ven, si entramos en el inglés, Lo anunciamos. lo vamos a estar anunciando en el Facebook right after the Spanish. We'll announce at what time we're going to go into English after. And I'm not giving the time because I'm taking quite a long time here, but that's what's coming, that's what's in my heart, and so I'm just pouring it out. Vamos a anunciar en inglés después porque no estoy exactamente cuánto tiempo voy a tomar en español, pero les estaremos avisando. Ya saben todos, en español a las 12 y entonces también entrando también junto con la línea de oración, Monoristeo Valencia, y después el inglés. Dios les bendiga, les amamos en el Señor.